Bueno, nosotros vamos a hablar de El nuevo paisaje sonoro de Murray Schafer, pero antes hay que hacer una mención a un libro que escribió en 1975 que se llama El compositor en el aula. Este libro trata de una experiencia que tuvo con sus estudiantes de canto y con diversos instrumentos, y en el libro lo que hace él es transcribir esas clases para el lector. Este libro se va a convertir en un modelo a seguir por el mismo pedagogo musical y por otros pedagogos en lo que fue el siglo XX, como, bueno, como obra de referencia, ¿no? En su libro, él nombra el concepto de que recupera la música y con sus posteriores libros logra llegar a conceptos como sensibilizar el oído y sobre todo sensibilizarse ante el entorno acústico y a revelar la riqueza musical del lenguaje hablado, como vamos a ver más adelante en el análisis de este libro. Bien, en este libro, Murray Schafer nos muestra cómo conectar al estudiante con el mundo de los sonidos y la música. Y tanto él como sus alumnos llegan a la conclusión de que el ruido es cualquier señal sonora indeseada y de que a día de hoy existe mucha polución sonora. Esto lo podemos ver mismo en Magisterio cuando estamos, por ejemplo, en la clase y al estar en el centro Magisterio, ocurre que siempre hay alguna bocina o algo que corta todo hilo de conversación y a veces se hace hasta imposible dar clase de manera decente, digamos. Por eso digamos que Murray Schafer dice que en la actualidad tan importante como producir sonidos es prevenirlos. Eh, Luego Murray Schafer con sus estudiantes se dan 2 días para descubrir qué es la música y a la conclusión que llegan es de que no hay una definición lo suficientemente abarcativa. A la definición que llega uno de sus estudiantes es que la música son sonidos y sonidos que están alrededor nuestro, así estemos dentro o fuera de la sala de concierto. Bueno, esto significa que la nueva orquesta es el universo de sonidos que nos rodea y que los músicos podemos ser cualquiera de nosotros, que cualquiera de nosotros tiene en sí mismo el producir, el hacer música. Esto bueno, lo podemos justamente vincular con la autora que vimos en clase, con Teresa Usandivaras, que la vimos en dos charlas TED, que bueno, que ella es música, es antropóloga y estudió una tribu africana. Y bueno, nos hablaba del hacer musical que había en esa tribu, de que si un antropólogo de esa tribu tuviese la oportunidad de estudiar nuestra sociedad occidental y si viese en la situación de tener que analizarnos, una de las cosas que más le llamaría la atención sería el poco hacer musical que tenemos nosotros en nuestra cotidianidad. Bueno, también digamos que Schaffer habla de la música, también la relaciona con, ¿cómo es esto? Con la medicina. Él dice que la medicina en un pasado se centraba en curar una enfermedad y luego a medida que fue pasando el tiempo se centró más en prevenir la enfermedad en sí. Bueno, con el sonido es lo mismo. Antes de promover la música local, tenemos que luchar contra el ruido. Y de hecho en 1964 se crea en Argentina el primer Consejo de Abolición del Ruido. También nos muestran sobre este, relacionado a este tema, cómo en el pasado, con las culturas más primitivas del ser humano, lo que más se escuchaban eran sonidos naturales y mucho menos de sonidos humanos y de herramientas. Y a medida que fue pasando el tiempo, en la Edad Media se pasaban a escuchar más los sonidos humanos. Pero hay un punto de inflexión muy grande, sobre todo en la revolución industrial, que al crearse tanta máquina y tanta fábrica y la mayoría de la gente trabajar como obreros, lo que más se escuchaban en su día a día las personas era sonidos de las herramientas y de la tecnología de la época, que claro, hacía, y al estar en una situación, en unos casos a decibeles muy altos, hacía que esto les afectara mentalmente. Por eso Murray como que toma una postura en cuanto al silencio, donde opina que es vital en la vida de cada persona y que es un derecho que todos tenemos a el silencio. Y bueno, estas condiciones en realidad de esa sociedad industrial podemos ver su repercusión en nuestra vida diaria también, que bueno, que con sus cambios, aún con sus cambios, ese impacto de esa industrialización, de esas mecánicas y dinámicas laborales, nos siguen repercutiendo aún hoy en día. eh, en la urbanización, en el mayor contacto hoy en día con lo que son las tecnologías también, de que todos nos vinculamos todo el tiempo con lo que son las tecnologías, con diferentes estímulos eh, sonoros, pero también visuales, y que nunca nos desvinculamos de eso. Vivimos familiarizados con ese constante ruido y no vemos como
la esencialidad del silencio a veces en nuestras vidas. Por ejemplo, cuando nosotros vamos en un transporte hacia nuestro trabajo, vamos escuchando música, cuando nosotros comemos, estamos viendo un video, estamos viendo una televisión con nuestra familia, e incluso hasta cuando dormimos, cuando intentamos conciliar el sueño en realidad, muchas veces no nos intentamos desvincular de ese ruido que forma parte de nuestro ambiente acústico sonoro, eh, y, y justamente lo vemos, por ejemplo, como una compañía y nos ponemos un podcast, nos ponemos una canción o música relajante para dormir, con lo importante que es para nosotros vincularnos con el silencio, más aún en esta etapa, por ejemplo, cuando nos acostamos a intentar conciliar el sueño, que está comprobado científicamente que el silencio es esencial para nosotros cuando nos intentamos dormir. Claro, y es que, por ejemplo, antes existían santuarios donde uno podía, digamos, ir y disfrutar del silencio, cualquiera que estuviera, como dice Jaffer, que quisiera recuperar su psiquis, puede ir a podía ir antes ir a estos santuarios y pasar un rato en silencio, y a día de hoy prácticamente eso no existe, y Murray opina que el silencio se lo extraña y mucho, y que todos tenemos derecho al silencio. Bueno, a pesar de lo anteriormente mencionado, lo que se pide en cambio no es un silencio absoluto y total, sino algo de silencio que a día de hoy está totalmente desaparecido. También se menciona una cámara, a la existencia de una tal cámara anecoica, que es una cámara donde no existe, no hay ningún tipo de sonido y hay un silencio absoluto. John Cage, digamos que entra a esta cámara y lo único que escucha son dos cosas, su sistema nervioso y la circulación de su sangre, por lo cual cuando sale de esta cámara llega a la conclusión de que no existe el sonido. Nosotros en cambio pensamos como que sí existe, pasa que no somos capaces de percibirlo. Por ejemplo, esa cámara anecoica, antes de que John Cage entre y cuando estaba vacía, no emitía ningún tipo de sonido y no había ningún tipo de sonido dentro de ella. Y por ejemplo, en el espacio, al no existir el aire, las ondas de sonido no pueden circular, por lo cual también hay un silencio absoluto. Entonces está, nosotros pensamos que el sonido sí que existe, pero que el ser humano no es capaz de percibirlo al 100% y que cuando percibe ese sonido, en realidad no hay un silencio absoluto en el ambiente que a él lo rodea. Nosotros justamente este argumento que tenemos se basa también en que la sola presencia de una persona en un entorno, ya en una medida muy reducida, pero sí produce un determinado ruido. Entonces no estaríamos ya estando presentes en un lugar en las condiciones de medir un silencio absoluto. Bueno, John Cage menciona que el mundo de eventos sonoros que consideramos muchas veces silencio, cuando pasa un primer plano o cuando nosotros ponemos el foco de atención sobre ellos, podemos considerarlo ruido o pasamos a considerarlo ruido. Por ejemplo, en una exposición, en un toque de, por ejemplo, una sinfonía de Beethoven, en la que cada silencio entre las diferentes notas musicales se muestra por ejemplo, un ruido que ocurrió mientras se interpretaba en ruido. Lo que plantea el autor aquí es que nosotros, si focalizamos nuestra atención en los ruidos que producen las personas cuando se producen los silencios entre una obra musical, ese ejercicio nos va a ayudar a sensibilizar nuestro oído. Claro. O sea, se refiere Bruno con esto a que, por ejemplo, cuando entre una nota musical y otra, a veces hay un silencio en la partitura y en ese silencio se puede escuchar una tos o unas pisadas o algo, y claro, estar más atento a esos sonidos es lo que tipo, Bruno dice que sensibiliza el oído. Bueno, más adelante los estudiantes de Jaffer y él fueron al área de la construcción, digamos, y se fijaron en el aislamiento acústico y se encontraron con la noticia de que no hay ningún tipo de ley que abogue en favor o en pro de la protección, digamos, de las personas en contra, o sea, la protección de las personas del ruido. Y que a menos que uno lo pida a su arquitecto mientras construye su casa, no se dispone, digamos, de ningún material que aísle el ruido a la hora de construir una vivienda. Bueno, en otra parte del libro menciona que tanto Jaffer como sus estudiantes iban caminando con un sonómetro mientras conversaban y que en un momento pasa un ómnibus haciendo mucho ruido y a todos les parece un sonido desagradable, por lo cual lo consideran ruido.
pero después pasa una Harley Davidson que, claro, que genera un sonido más alto todavía que el del ómnibus, pero a un par de estudiantes les parece un sonido mucho más placentero y por lo tanto no lo consideran ruido. O sea, en base a esto podríamos decir que el ruido es subjetivo, porque si lo consideramos como una señal sonora desagradable, es totalmente subjetivo, porque para lo que para Bruno puede ser desagradable, a mí me puede gustar y mucho, entonces para él es ruido y para mí no. Bien, pensamos también bueno, en nuestras prácticas cotidianas, en la cuestión del ruido, por ejemplo, implementando un sonómetro como instrumento de aula para marcar límites en la intensidad del sonido y, bueno, pedirle en realidad a los estudiantes o pautar con ellos que no se excedan ciertos límites en el sonómetro para tener un clima de aula adecuado a la hora de llevar a cabo una propuesta, una actividad. Ujú. Bueno, es que justamente la importancia del sonido para Jaffer es tan grande que nos muestra cómo se hizo en Estados Unidos en un laboratorio. Se intentó, digamos, usar el sonido como arma y se construyó una sirena en la cual generaba una potencia, o sea, una cantidad de sonido muy alta, a muchos decibeles, y se expuso a una rata a esta cantidad de decibeles tan alta y murió al instante. Bueno, ahora Bruno, digamos, va a hacer una comparación de las ideas de Schaffer con las dimensiones estéticas de Eisner. Bien, primero pasaríamos a hablar de la dimensión estética de la expresión. En el libro Murray Schaffer, que se titula El nuevo paisaje sonoro, se enfoca en cómo los seres humanos se expresan a través del sonido y cómo este paisaje sonoro influye en nuestras experiencias y culturas. Schaffer analiza cómo el sonido puede ser utilizado como una forma de expresión artística y cómo podemos comunicar ideas, emociones y narrativas a través de los diferentes elementos sonoros, ya sea música, lenguaje o sonidos ambientales. En este sentido, el libro puede relacionarse con la dimensión estética de la expresión de Eisner, que se refiere a la capacidad de los individuos para expresar sus ideas, pensamientos y sentimientos a través del arte. En cuanto a la dimensión estética de la apreciación, Schaffer invita a los lectores a desarrollar un mensaje sonoro que nos rodea y a reflexionar. Se cortó, ¿no? No, 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 ahí volvimos. Digamos que tuvimos unos cinco ¿Hubo un minutos, corte? pero, ¿eh? ¿Hubo un corte? Y hubo un corte, pero seguimos grabando. Volvemos a Bien, lo hubo que un íbamos. corte, pero vamos a seguir grabando ahora y vuelvo sobre la asociación bueno, del libro de Murray Schaffer con la dimensión estética de apreciación de Elliot Eisner. Que Schaffer invita a los lectores a desarrollar una mayor apreciación, como comentábamos antes que se corte, del paisaje sonoro que nos rodea y a reflexionar sobre los sonidos que afectan a nuestras vidas y experiencias cotidianas. A través de su exploración sobre la diversidad y complejidad del paisaje sonoro, el libro puede conectarse con la dimensión estética de la apreciación de Eisner, que involucra la capacidad de los individuos de percibir y de valorar las cualidades estéticas en el arte y el mundo que nos rodea. Y bueno, finalmente, en la vinculación que hicimos con la dimensión estética de la comprensión, en el nuevo paisaje sonoro, Schaffer aborda temas importantes como la contaminación acústica y la preservación de los sonidos naturales, lo que nos lleva a reflexionar sobre cómo nuestras acciones pueden afectar el entorno sonoro de manera positiva o negativa. Esta exploración puede relacionarse con la dimensión estética de la comprensión de Eisner, que implica una comprensión profunda de las formas de arte y su significado en el contexto cultural y social. Bien, ahora yo voy a hacer una comparación, digamos, con las ideas de Reed. En cuanto a la sensibilidad estética, tanto Schaffer como Reed enfatizan la importancia de desarrollar una sensibilidad estética hacia el entorno que nos rodea. Mientras que Schaffer se centra en los sonidos, Reed aboga por una apreciación profunda de las formas visuales en el arte y la naturaleza. Y ambos autores promueven el desarrollo de la sensibilidad para percibir la belleza en todas sus formas. En cuanto a la creatividad, Schaffer como músico y compositor destaca la creatividad y la capacidad de crear nuevos sonidos y paisajes sonoros. De manera similar, Reed valora la creatividad como una habilidad esencial que se puede nutrir a través de la educación artística.
Y en cuanto a la conexión con el entorno, ambos enfoques resaltan la importancia, eh, ambos enfoques resaltan la importancia de conectarnos con nuestro entorno, ya sea a través del sonido o la visión. Leer el paisaje sonoro y apreciarlo desde una perspectiva estética se alinea con la idea de que el arte y la educación tienen que ayudarnos a conectarnos con el mundo que nos rodea. Bien, bueno, como reflexión final acerca bueno, del libro que estamos analizando, de Schaffer, de Murray Schaffer, eh, nos pareció interesante en realidad compartir en relación también a la autora Teresa Sandivaras, eh, que nuestra cultura está tendiendo a no solo estar poco musicalizada, sino muchas veces a confundir esa musicalización con ruido, con contaminación acústica. Y bueno, es justamente nuestro deber como docentes el hecho de formar a los estudiantes, de darle herramientas para que sean no solo seres musicalizados, sino seres también con la capacidad de apreciar el arte, de apreciar la música y de concientizarse de todas las dinámicas en las que se ven envueltos en esta sociedad que aún trae consigo rezagos de esa sociedad industrial en la que todo el tiempo estamos expuestos a estímulos, en ese caso de las industrias, pero hoy en día también de las tecnologías. Y bueno, justamente a eso hacíamos referencia en nuestra Bueno, conclusión. espero que hayan disfrutado, digamos, nuestro análisis del libro, en el cual mostramos sus ideas principales y los comparamos con Reed y con Eisner, y también pueda servir para más de uno, tal vez, el ejemplo del sonómetro en clase que se nos ocurrió. Así que bueno, esperamos que les haya gustado y nos estaremos viendo pronto. Chau.